Estimados amigos, llegamos a la tercera entrega del especial sobre tenencia comunitaria de la tierra. Vamos ahora a comenzar con el profesor José Eder Benati de la Universidad Federal de Pará, quien nos presenta dos artículos también sobre las características de la tenencia de la tierra y de la conceptualización jurídica de esta tenencia en el régimen legal brasileño. El profesor José Eder Benati ha sido formado en el Derecho en el Centro de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal de Pará. Se graduó en el año 86. Tiene una maestría en Derecho e Instituciones Jurídicas y Sociales de la Amazonía de esa misma universidad del año 96 y es doctor en Ciencia y Desarrollo Socioambiental por el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, graduado en el año 2003. Él ha sido decano de facultad, director de instituto, autoridad pública, investigador invitado a eventos internacionales. Hemos participado con él en Oaxaca 2004, por ejemplo, en la reunión de la Asociación Mundial para el Estudio de los Bienes Comunes, y he tenido el gusto de dictar un curso sobre propiedad en la Amazonía con José Eder Benati, invitados por Tom Ankersen en la Universidad de Florida Gainesville en el año 2005. Conozco entonces de cerca el trabajo del profesor Benati, una persona preocupada por entender las características de los conceptos jurídicos, pero vinculándolos siempre no solo a la lectura de la legislación, sino a una reflexión con los actores en el campo que hacen y dan sentido a esta legislación y a estas conceptualizaciones. El profesor Benati entonces nos habla de la propiedad común en la Amazonía, el acceso y el uso de los recursos naturales por las poblaciones tradicionales. Y nos dice que busca estudiar la naturaleza jurídica de la propiedad común y su importancia para asegurar la diversidad social y ecológica. La propiedad común en las áreas de uso, por ejemplo, para la agricultura, la ganadería, el extractivismo, así como para áreas regularizadas por el poder público. La posesión común es el control que ocurre cuando un grupo social de alguna forma detiene o mantiene un poder sobre un determinado espacio que puede incluir recursos forestales, acuáticos, ¿no? Este poder se legitima por la ocupación, ¿no? Esa es la característica de la posesión, que en el caso de las poblaciones tradicionales en Brasil lo llaman como posesión agroecológica. El encuadramiento jurídico del manejo colectivo realizado por pueblos y comunidades tradicionales nos presenta que existen dos ámbitos normativos, ¿no? El derecho positivo vigente y el derecho consuetudinario, para el cual el patrimonio cultural y ambiental sea asegurado y en uso y beneficio de la comunidad y la sociedad en general. Es necesario entender estos dos regímenes y poder correlacionarlos. La legitimación de la posesión de las poblaciones tradicionales ocurre, por ejemplo, en la reserva extractivista en Brasil, también en la reserva de desarrollo sustentable, en la propiedad quilombola. Quilombola son las propiedades de los afroamericanos libres, es decir, eran esclavos negros traídos a América para trabajar en la hacienda, pero en algún determinado momento, fruto de las rebeliones de estas poblaciones o del escape individual de alguno de estos miembros, van a ir a conseguir entonces una parcela de tierra oculta del poder colonial, que se vuelve en un espacio libre donde reconstruyen algunas de sus reglas y adaptan otras a las nuevas características de la tierra americana, y esta es la propiedad quilombola. También hay otra categoría, una tercera categoría, que es el proyecto de asentamiento agroextractivista, y una quinta categoría que es el proyecto de asentamiento forestal. Entonces Brasil tiene reserva extractivista, reserva de desarrollo sustentable, propiedad quilombola,
proyecto de asentamiento agroextractivista y proyecto de asentamiento forestal. 5 tipos de posesión de poblaciones tradicionales. En Europa, las propiedades comunes actuales son un reflejo de la sobrevivencia de los regímenes de apropiación comunitario que existían desde la creación de los propios estados modernos o antes, a pesar de las diversas intentos por eliminarlos desde el siglo XVIII, cuando comienza a ocurrir la revolución industrial, y entonces se genera un excedente que permite a los nuevos capitalistas ir en busca de nuevas tierras, y donde mejor que en las propiedades comunitarias. De ahí que se plantee la idea de que la propiedad privada es mejor que la comunitaria. Hay un claro interés detrás de esta afirmación, y es el interés del nuevo capitalista o del nuevo comerciante de acceder a la propiedad de la tierra comunitaria, y va a plantear que entonces su gestión es mejor que la del comunero, ¿no? Después de la revolución burguesa, se buscó realizar una reforma agraria en las tierras ocupadas de forma colectiva a fin de fraccionar y privatizar el patrimonio que inicialmente era indivisible, ¿no? El profesor Richard Smith, por ejemplo, nos explica todo este proyecto de la reforma liberal y de la búsqueda del acceso a estas tierras en el caso del Perú, ¿no? En este caso, Venati está hablando de lo que ocurre en Europa, pero cómo esto va a influir también en Brasil, ¿no? La consolidación de una visión pluralista del derecho busca superar entonces ese límite impuesto por el derecho oficial, y la comprensión predominante es que hay una identificación entre el derecho y el Estado. Solo es considerado como jurídico aquello que el Estado elabora, y lo restante es un pseudo derecho o un derecho inferior. Esto ha sido de alguna manera arrinconado, cuestionado y finalmente rebatido por trabajos importantes como los de Boaventura de Sousa Santos, y en el caso del Perú como por el profesor Francisco Bayón. En Ecuador, en México, varios autores caminan también en esa dirección. Podemos referirnos al texto Entre la ley y la costumbre, que es una compilación de trabajos de latinoamericanos sobre el derecho consuetudinario indígena. Entonces, al referirnos a la propiedad común, no se trata solamente de la tierra, sino de un conjunto de reglas de administración de recursos naturales que desarrollan poblaciones tradicionales y sus arreglos institucionales y sociales, así como desde la disolución del derecho consuetudinario o la búsqueda de acabar con él, hasta el desarrollo de un proceso de reconocimiento, revalorización de este derecho consuetudinario, que va a permitir entonces proteger los derechos a la tierra, ¿no? Venati nos dice que actualmente la relevancia de la propiedad común es importante porque hay una creciente pérdida de importancia y significado del sector primario productor, que permitió que la tierra fuera dejada de lado, pues al no haber interés en ocuparla, la propiedad comunitaria quedó tranquila y logró sobrevivir. Sin embargo, la revitalización de estas propiedades colectivas pasaron a ser vistas dentro de las políticas públicas como importantes para el ordenamiento territorial y como un espacio para entonces poder detener la desertificación de la tierra, acabar con la deforestación y evitar el éxodo de poblaciones rurales. Entonces se da una revitalización, esto nos decía Venati en un texto del año 2011. Este es el contexto del cambio climático, el contexto ahora a partir de 2015 de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hay una fuerte tendencia en el escenario internacional por detener deforestación, por detener el deterioro de tierras y bosques que han sido usualmente afectados por el cambio de uso, y todos estos procesos requieren también consolidar los derechos
de propiedad comunitaria de la tierra para permitir su coexistencia, si fuera el caso, con derechos privados, como es el caso de plantaciones y concesiones forestales. En el caso que nos señala Venati, nos dice que el titular del dominio de estas propiedades comunitarias en la Amazonía son quienes explotan la tierra, es decir, los comuneros que están presentes ahí. Y la propiedad se manifiesta de manera diferente en cada periodo histórico a través de la apropiación de la tierra y de las relaciones jurídicas que ésta contiene, marcada a veces por una discontinuidad conceptual que tiene que ver con las soluciones que encontró cada sociedad en determinado momento histórico. Pasando luego ya al derecho de las poblaciones tradicionales a las tierras ocupadas, nos dice Venati que en el Brasil la titularidad de las tierras ocupadas por estas poblaciones está vinculada al origen de las mismas, sea un bien público o sea un bien privado. En el primer caso, si es un bien público, el uso y manejo de recursos pertenecen exclusivamente a las comunidades locales, mientras que en casos de administración compartida entre la comunidad pública y entre la comunidad local y el poder público también se da. Este es el caso de la reserva extractivista, ¿no? La reserva extractivista fue hecha famosa por Chico Méndez, quien ayudó a su creación jurídica a finales de los 80s, y es el caso de una figura que permite el mantenimiento del bosque en pie, pero no en manos de indígenas, sino en manos de terceros, colonos, que llegan y desarrollan también prácticas adaptadas a la supervivencia del bosque, y entonces requieren un reconocimiento jurídico de estas prácticas, ¿no? En la concepción jurídica dominante, nos dice Venati, en caso de conflicto entre el sistema legal estatal y las costumbres utilizadas por las poblaciones tradicionales, se debe uno subordinar a las leyes estatales. Hay una composición, por ejemplo, de un consejo deliberativo dentro de las reservas extractivistas o de desarrollo sustentable que incorpora una presencia de la población tradicional, pero esta tiene un peso minoritario. Entonces hay algunos elementos defectuosos en el sistema, no hay nada de perfecto en este régimen, pero es un avance importante en la consolidación de formas de posesión tradicional de recursos, ¿no? En los asentamientos agroextractivistas, las poblaciones tradicionales tienen mayor libertad porque no se someten a un consejo y tienen una forma dependiente de permiso del órgano que gestiona la tenencia de la tierra a nivel estatal. En el caso de la propiedad común privada, no hay ninguna tutela administrativa directa, sino pequeñas limitaciones derivadas del régimen legal de manejo de recursos naturales. De manera que esta es una forma un poco más perfecta del caso de la propiedad común reconocida, ¿no? La concepción comunitaria del manejo es más bien derivada de una práctica común en estos pueblos, que es el uso del derecho consuetudinario y de las reglas y metodologías que para ello elaboran en diferentes momentos y contextos. El manejo comunitario entonces tiene una repercusión jurídica, nos dice el profesor Venati, pero lamentablemente se han realizado pocas investigaciones en esa dirección. Por eso él apunta en ese camino para legitimar la permanencia de las poblaciones tradicionales en sus áreas, y encuentra que hay tres objetivos básicos. Primero, resolver los problemas de conflicto por la posesión de la tierra y con eso fortalecer la presencia del ser humano en el campo. Segundo, posibilitar una alternativa económica para estos grupos sociales a fin de garantizar su acceso a la propiedad y el uso exclusivo de los recursos forestales y acuáticos existentes en los inmuebles rurales. Y tercero, asegurar el espacio físico para una reproducción social y cultural del grupo. Estudiar las reglas construidas de esta legitimación del derecho de propiedad en áreas de posesión común
es un importante aporte para el conocimiento del funcionamiento del derecho de propiedad en relación con el hombre y con sus usos de la naturaleza, y también tiene relevancia para una efectiva protección de los recursos naturales y de las costumbres locales que hacen posible su respeto. Para Venati es importante distinguir entre territorio indígena, territorio quilombola y territorio de poblaciones tradicionales. Para ello no hay que confundir entonces estos tres diferentes usuarios presentes en el campo y entender el origen del territorio indígena que está vinculado con la protección legal que va a ir dando a lo largo de la historia el reconocimiento para estos diferentes actores. En conclusión, Venati nos dice que en el momento en que se discute la globalización y el fin de las fronteras también, el estudio de la propiedad común gana un elemento especial, pues se trata de un instituto jurídico que ha sobrevivido todo este tiempo a pesar de políticas y leyes que buscaron aniquilarlo. Este fenómeno social merece por lo menos nuestro respeto en la búsqueda de entender lecciones culturales de las experiencias comunitarias que nos pueden llevar a revelar las características de una convivencia social y ambiental con la tierra. Actualmente el principal problema que enfrenta el mundo agrícola y el mundo agrario es la concentración de la tierra. Y el nudo que tenemos en este momento tiene que ver con la Constitución Federal, que busca establecer criterios para destinar tierras públicas y de protección ambiental, pero también con la acción del gobierno Temer, que en un impulso por retomar tierras que estaban bajo protección ha comenzado, por ejemplo, a desafectar un área protegida para poder destinarla a la industria extractiva, ¿no? Esto también es una amenaza que los pueblos indígenas han identificado, y todo el año 2017 hemos vivido las demandas de organizaciones indígenas intentando de influir sobre el gobierno federal para que disminuya su respaldo a estas iniciativas que pueden trastocar la situación actual y favorecer el conflicto, ¿no? El profesor Venati nos va a decir que el reconocimiento del derecho de las poblaciones tradicionales está contribuyendo para garantizar el acceso a la tierra, pero no es suficiente para limitar la concentración de la tierra, pues existe el mercado y el acceso a la tierra libre. En la medida que haya un propietario queriendo comprar y otro con interés en vender, el negocio se puede consolidar sin tener en cuenta ningún criterio social y ambiental. La propiedad común, más bien, permite la presencia de la asamblea comunal como un elemento que puede ayudar a dar cierto límite a ese proceso de cambio de uso de la tierra y de cambio del titular de la propiedad de la tierra, ¿no? Gracias. Nos vemos en la siguiente entrega.